Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 95 de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Gregorio, ¿cómo estás? Yo, Bárbara, muy bien, contento de estar con ustedes. Bueno, y estamos en este episodio número 95, que siempre, Gregorio, digo que cuando empezamos, siempre me gustan los números y me gusta aportar en cada episodio algo de la tradición judía en relación al número del episodio que estamos haciendo. Ya cuando era el 18, el 70, el 12, el 10 era sencillo. Después se empezó a hacer un poquito complicado, pero el número 95 hay dos detalles interesantes, o por lo menos, que cuando Ezra, el escriba, vuelve con algunos judíos de Persia, la familia Geber, había diferentes familias que iban volviendo, la familia Geber eran en total 95 judíos de aquella familia. Entonces un detalle del libro de Ezra, que había 95 de la familia Geber, y también en el libro de Shmot, en el libro del Éxodo, que ahora vamos a hablar un poquito de Gregorio contigo en relación a eso, en el libro del Éxodo hay en total 95 parashot tumot, 95 porciones de la Torá cerradas, es decir, como puntos seguidos. Ustedes saben que la Torá, en la forma de estar dividido, puede dar ptujotos tumot, parashot abiertas o parashot cerradas. Sepan ahora, no sé cuánto nos va a cambiar la vida saber que hay 95 parashot cerradas en el libro de Shmot. Y Gregorio, queremos darte nuevamente la bienvenida, que sos el tercero en esta sidra, en este nuevo playlist que estamos armando desde PLF, que tiene que ver con profesiones judías. Ya pasó por aquí un sofer, un escriba. Ya pasó por aquí, estoy olvidando, ¿quién más? ¿Lo que hicimos? ¿Un No, sofer? el sofer. No, y hasta ahora no, creo que uno solo. Sí, un hazán. Un Ah, y un sofer, Hassan, un perdón. hazán, sofer. Y ahora tenemos un moel, el moel Gregorio Spivak. ¿Cuál es la mejor traducción de moel? ¿Existe, Gregorio? No hay traducción exacta, porque no existe la palabra circuncidador. Moer es la persona que lleva adelante el Brit Milá. Pero Muy que bien. yo sepa, no sé, tal vez vos sabés más que yo, pero yo no sé una traducción exacta de la palabra No, Moer. por eso, a veces cuando alguien me pregunta qué es un moel, digo circuncidador, pero explico que es un neologismo, que es un término que es por lo menos para explicar, pero moel es el que hace la circuncisión en el pueblo judío, en el Brit Milá, y Gregorio es un moel, ¿no es cierto? Gregorio es aquí de Buenos Aires. Así es, hace ¿Hace muchos cuántos años, años? y ya van casi 40 años. Ahora en julio de 21 van a ser 40 años. 40 años como Moel. Y tengo muchas preguntas en relación a Moel. Quiero contar un detalle de color, que Gregorio hizo mi Brit Milá, hizo mi circuncisión ya hace mucho tiempo atrás, hace 31 años. No sé, Elo, ¿a vos quién te hizo el Brit Milá? ¿Recordás? No, ¿sabés qué? Ahora le voy a preguntar a mi mamá, pero ¿Qué no edad me tenés, acuerdo. Elo? 47. No, yo no, No, pero por eso, ¿tu papá no era Moel? Sí. No. ¿No? Ah, no, La- por eso no. en mi No, familia empecé yo y termina conmigo. bueno, no. Entonces no me lo. No, está bien. Bueno, Ahora le pregunto. pero, y Gregorio, ahora vamos a hablar un poco sobre la mitzvah del Brit Milá, de la circuncisión, la historia un poco y cómo es el Brit Milá en sí, pero algunos detalles que a la gente creo le puede interesar. Contanos cómo llegaste a ser Moel, digamos, no creo que sea el sueño o el objetivo de la mayoría de los jóvenes judíos decir, quiero ser Moel, porque aparte Elo recién insinuaba algo con lo que decía recién cuando preguntaba qué era tu papá, porque Claro. muchos moalim, muchos circuncidadores rituales, suelen ser como esos oficios familiares, de alguna forma, ¿no? Pero no es tu caso, como dijiste. Entonces, ¿cómo llegaste? Bien, al primer comentario es que son familias de Moalim. Es una tradición que se transmite de padres a hijos y va siguiendo. Por eso dije que empezaba conmigo y termina en mi caso particular conmigo, porque mis hijos nada que ver. Pero bueno, yo te voy a contar que yo de joven me inicié, yo tocaba el acordeón a piano y el órgano, y el que me inició en la liturgia fue Baruch Plavnik,
cuando él era seminarista en NSI, y un día me dice, venís a tocar el órgano para las fiestas. No sé nada, bueno, veníamos a aprender. Y ahí aprendí y fui organista del templo, después fui Rosh Madrid en el templo, y paralelamente estudiaba medicina, me recibí de médico, y encontré que podía unificar dos cosas que me gustaban mucho, como era la tradición judía, todo lo que tiene que ver con judaísmo, y la medicina. Y es así que decidí que quería empezar a incursionar como Moel. Y aparte había otro tema más. Cuando yo me inicio, hace 40 años, la mayoría de los moalim eran ortodoxos, sin una relación directa con los papás. Y yo entendía que uno podía... Y había mucha gente que decía, yo no quiero hacer Biblia porque es una agresión, es como una mutilación para el bebé, un montón de cosas que hay de la psicología, donde realmente la gente de pronto dudaba hacer Biblia. Y yo decidí que se podía encarar el tema de otro ángulo y con una cercanía más a los padres, ya sea por mi edad, que era mucho más joven, y poder explicarles que no era traumático, que tenía otras connotaciones, y realmente dar una vuelta de tuerca, un cambio de perfil hacia el dignidad. Y así que bueno, me inicié. ¿Y cómo se estudia para ser Moel? No hay universidades de Moalim, en los seminarios rabínicos no se estudia. Y si no tenés tu padre que te enseña como si fuese un oficio en el mundo antiguo, ¿cómo uno aprende? Bueno, a mí me costó muchísimo aprenderlo. Primero estudié la parte de la que me fue muy fácil aprenderlo. Un poco lo aprendí con Maru Plavnik, otro poco charlé con el hermano de Mordecai Daisy, de viajar, que era Moel en Uruguay, pero me faltaba la parte práctica médica. Tuve un contacto con un Moel en Miami, donde él era un Moel de Nueva York, que estaba descansando ya en Miami, era un viejito, y realmente estaba retirado, pero por lo menos me dio unos tips para poder empezar a trabajar. Pero con eso no me alcanzaba. Cuando volví a Buenos Aires, empecé a hacer cirugía infantil, a frecuentar el servicio de pediatría, a familiarizarme con los chicos, con los bebés, con el pito de los bebés, y hasta que un día dije, bueno, tengo que empezar. Y ahí empecé. Pero la verdad que fue muy, pero muy difícil aprender la parte médica. Como yo siempre digo, es muy fácil pelar una manzana, pero es más difícil pelar una uva. Y cuando vas a trabajar un adulto es una cosa, pero con un pito de un chiquito es distinto. Pero bueno, empecé y realmente me fue muy bien y estoy muy feliz. Y Gregorio, tengo esta pregunta entonces, vos sos urólogo de profesión dentro de la medicina. No, yo soy cirujano. No. Okay. Y dentro de mi especialidad de cirugía hago cosas de urología de genitales externos, pero mi especialidad en medicina de la cirugía y la proctología, que es la parte del intestino. O sea que no soy... Y ahora vamos con las cosas un poco más profundas. No, pero una cosa, Uri, me parece importante, porque por eso no lo estaban diciendo, que es eso, que él es médico cirujano. Entonces, a diferencia de como es la tradición, como decía Gregorio, de padre a hijo, que no tenían ninguna instrucción médica, digamos. Entonces, no es algo o sea, tiene una sólida formación como médico, que ¿o no, Gregorio? O sea, sí, no es que no sabías nada, o sea, son médicos, está bien, hay que realizar el acto de la circuncisión, pero sos un médico cirujano. Entonces, digamos, ¿entendés? ¿No? Porque no sería lo mismo que venga una persona y que diga, no, mirá, yo estaba estudiando para Hassan en el seminario rabínico, se me ocurrió ser Moel y empecé a practicar, porque no requiere título habilitante para ser Moel. No es que yo, por ejemplo, soy abogado, no puedo ejercer la profesión porque es un delito penal, digamos. El Moel no, el Moel lo puede hacer y nadie lo mete preso, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, pero te voy a decir, el ser médico es un hándicap que yo estoy agregando a la profesión. Claro. Yo creo que el Moel lo hace excelentemente bien. Pero yo te cuento que cuando yo me inicié, en ese momento, si algún chico tenía una pequeña complicación mínima que sea, iba al hospital. ¿Y qué decían en el hospital? Uy, el judío hizo esto. Claro. Entonces,
Yo tengo ese hándicap que cualquier mínima cosita, que casi no las hay, porque no las tienen que haber, lo puedo solucionar yo. Y para mí creo que es un valor agregado muy, pero muy importante. Y esto es no sé si es un mito o una realidad, y que eso creo que quizás nos puedes ayudar, que según tengo entendido, en los movimientos no ortodoxos, se le hace reformista, conservador, para ser Moel también es un requerimiento ser médico. ¿Esto es verdad, mentira? ¿En qué zona gris? ¿En qué estamos? Para nada, mira, lo correcto sería que el Moel sea un médico. Eso sería lo correcto. Ahora, en los movimientos ortodoxos, el Moel no es médico para nada. O no necesariamente, puede llegar a ser también, pero no Puede necesariamente. hacerlo, pero no es necesario. Y volviendo a la reflexión de ustedes antes, yo como médico tengo más responsabilidad y compromiso que el Moel tradicional. Porque si, suponiendo que al Moel tradicional le pasa algo, yo soy el pilar. En cambio, yo tengo un título atrás que me respalda. O sea que podría llegar a tener otros problemas que por el Moel tradicional no los tiene. Bueno, yo te puedo decir que por suerte en 15.000 que llevo hechos, no los tengo, los problemas. ¿Cuánto, recordemos ese número, cuántos? 15.000. Un poquito más de 15.000. Es una barbaridad, Elo. Eso es un sí, número. Sí. Hace 40 años 15.000, o sea, hay 15.000, vamos a decir, imagino que la mayoría son judíos argentinos, pero hay 15.000 judíos argentinos, yo soy siendo uno de todos esos, que les hiciste el Brit Milá. Así es. Y están contados todos, porque muchas veces me llaman los papás, ¿te acordás? Vos te dice Milá, hijo, ¿me podés decir el nombre en hibrid, que no me lo acuerdo? O me necesitas un certificado para Bría o para el Bar Mitzvah. Bueno, tengo un registro y aparecen todos los números chicos. Ah, mirá qué bien. Está bueno eso, ¿eh? No, eso es importante. No, a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado, a ver, por supuesto, ¿no? Quien tiene una vida judía activa sabe el nombre en hebreo de sus hijos y sabe exactamente todo y demás, pero muchos que quizás no tienen la vida judía más activa de todos, que se vuelven a reencontrar con la comunidad o con los religiosos más tarde para el bat mitzvah o incluso para un casamiento, dicen, no sé el nombre en hebreo. Y le digo, bueno, si te hiciste el Brit Milá, seguramente tú, Moel, tengan tus registros, y muchas veces van y consultan, y veo también en puño y letra como Gregorio les escribe el nombre en hebreo, la fecha que fue, y firma, así que me ha tocado a mí desde el lado rabínico que varias familias de mi Keilah que no recordaban el nombre de sus hijos en hebreo, lo tengan. Y te hago una pregunta, Gregorio, esto es una pregunta, nada, después vamos, la parte más, no sé, seria vamos después, pero esta creo que es la cosa que interesa a la gente. ¿Quién fue, si es una pregunta, el primero, ¿no? Porque hay que tener, literalmente, vamos a decir en hebreo, beitzim, ¿no? Huevos, para decir, vos dijiste a una familia, es mi primer Brit Milá. No, porque si no, no hubiera podido empezar. Por eso, es interesante, ¿no? ¿Cómo decís? Es mi primero. El primero siempre fue uno más. A ver, un día me empezaron a recomendar y empecé, bueno, no es nada fácil porque uno se siente mirado, generalmente hay un lineal, un grupo de gente que está observando con ojos críticos, a ver dónde vas a fallar, soy muy joven, pero bueno, un día hubo que empezar y nadie sabe quién fue el primero. Está bueno. Ni el segundo ni el tercero. Después ya era una costumbre. Y hay una diferencia. Pero vos en tus registros tenés, esto no lo vamos a revelar, pero en tus registros tenés el número 1. Sí, seguro que sí. Y ese se lo acuerda. Tengo el número 1000, el número 2000, que a veces les digo a los chicos, a los papás, mirá, vos fuiste el número tal y tal, pero no lo llevo todo un conteo diario porque es anecdótico nada más. Pero al principio los primeros 1000 son bastante difíciles porque hay mucho nervio de personal mío, ¿no? Después, bueno, uno ya es una cosa familiarizada y es mucho más fácil. Y vamos a hablar un poco ahora, ¿no? De la historia del Brit Milá, que sin duda es uno de los rituales judíos más antiguos. Más antiguo que el ser Hazán, más antiguo que incluso la Shitá, el matarife ritual, mucho más antiguo que ser rabino. Quizás de las profesiones más antiguas sea ser Moel, porque quizás el primero fue Abraham. Quizás el propio Abraham fue Génesis 17, cuando escucha este llamado de Dios, estamos hablando
si existió históricamente, hacia el 1800 antes de la era común, donde Dios le dice que para entrar dentro del pacto de Abraham, que luego será el pacto de Israel, había que iniciarse con un Brit Milá, con una circuncisión, se autocircuncida él, se circuncida Ismael y luego circuncida a los miembros de su hogar, y luego el primero que se hace el Brit Milá a los 8 días de vida, como lo hacemos en nuestros días, es Yitzhak, y luego tenemos siempre digo, una Moelet, mujer, una circuncidadora mujer, ¿no? Tzipora circuncida a sus hijos cuando están volviendo hacia Egipto, ahí Éxodo capítulo 4, y antes al comienzo del episodio nombraba Egipto porque se dice, según el Midrash, ¿no? Esto no está en la Torá, Gregorio, que es que una de las pocas cosas que el pueblo de Israel no abandonó de su judaísmo durante esos 200 años de esclavitud fue la circuncisión de sus hijos. Aunque algunos dicen que sí pasó porque después, por ejemplo, Yoshua, cuando entra a la tierra de Israel, en el monte de Gilgal, tiene que volver a circuncidar a todos. Ahí también tenías unos cuantos para hacer, decías 15.000 en un par de días. Así es. Se varía mucho tiempo. Aparte hay que ver la edad de la gente, todo, ¿no? Sí. Bueno, Shimón y Levi también hicieron una buena circuncisión ahí en Génesis 34 contra los habitantes de Shem para vengarse, ¿no es cierto? Y que al tercer día fueron y se vengaron de ellos. Entonces, claramente, en toda la Biblia, en toda nuestra Torá, en todo el Tanaj, la idea del Brit Milá, de la circuncisión, tiene un lugar central en la historia judía, mucho más después en el Talmud detallado, que ahora quiero que nos cuentes un poco el tema de las leyes y cómo se debe hacer, pero sin lugar a dudas es uno de los mandamientos centrales que incluso pasa, ¿no? Gregorio, ahora nos puedes contar un poco más vos de tu experiencia como Moel, que muchas familias quizás no muy apegadas a lo religioso o no muy apegadas a lo comunitario, aún así el Brit Milá quieren que sus hijos lo tengan, ¿no? Ya, yo creo que justamente es un tema, es interesantísimo, ¿no? Porque pasa que muchas familias no observan casi nada. Y me pasó que en alguna familia saber que iba a hacer el Brit Milá y al otro día de Kippur, y no iban a ayunar, ni ir a un templo, pero el Brit Milá lo hacían. Yo siempre digo a Olam Hazé Gesher Tzarmeat, de ahí Carlos Lepar. Es un puente angosto. Se pueden caer de un lado o del otro, pero el Brit Milá lo van a mantener así. Y es mágico, vos decís, ¿por qué? No tiene una explicación racional, pero es sentimental. Me llaman del interior, lugares lo más recónditos, donde no hay casi familias judías, donde no pueden llevar adelante una vida judía, un Shabbat, un Pes. Sin embargo, lo hacen y lo quieren hacer. Entonces, es algo, creo que hasta mágico. En la práctica. ¿Y por qué crees que es así? ¿Por qué crees que es así? Desde tu óptica, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que quizás si cumplen una mitzvah, un mandamiento es el del Brit Milá? Sería más fácil como tal vez cumplir el Shabbat, y sin embargo es más fácil. Pero no tengo una explicación, es parte del sentimiento y decir pertenezco al pueblo judío. A veces uno dice, ¿por qué justo en el pene? La marca, porque es una marca. Yo podría decir, bueno, algunos dicen, ¿por qué no marcamos otra cosa? ¿Por qué en vez de mutilar o cortar el prepucio haces otra marca? En realidad, cualquier otra marca que yo te hago, te estoy o mutilando, cambiando. Yo te quiero cortar una parte de una oreja, sí te marqué, pero cambió físicamente, pero cambiaste la parte del cuerpo, pero no para una estética, sino porque te mutilé. En cambio, el prepucio, vos sacás, no afecta a la parte urinaria ni sexual. Es una marca que queda y perdura en el tiempo. En el momento que el hombre va a procrear, se mira y es judío. Y no tiene retroceso. Vos decís, bueno, vamos a cortar la uña. Sí, pero la uña crece. Sí. Te corto la lengua, pero bueno, podés hablar. Entonces, hay otras cosas que vos podés hacer, pero esta marca es algo que perdura en el tiempo a través de... Y creo pero perdón, Gregorio, pero una de las cosas, porque bueno, hasta ahora los dejé hablar para que sea todo más romántico tipo Disney, pero una de las cosas que la gente dice, como vos ya entraste en ese tema, que es una mutilación, yo se lo hice a mi hijo, aclaro antes de seguir, pero primero que es una mutilación
Y segundo, que al chico no le estás preguntando, ¿entendés? Porque tiene 8 días. Entonces, estás haciendo una mutilación de un miembro a un chico que no eligió. ¿Entendés lo que te digo? Y la verdad, si yo se lo hice a mi hijo, pero cuando uno lo está pensando, estás ahí, ves toda la gente que está tomando y está comiendo, decís, che, es una barbarie esto, porque como dice, viste, hay un cómico, Roberto Moldavsky, no sé si lo conocen, que él dice, cuando uno va al bautismo, él va por primera vez y ve que le tira un poquito de agua y dice, che, pero ¿no lo van a ahogar un poquito al bebé? Tírenle agua hirviendo, háganle algo que llore. A mí me cortaron, ¿entendés? Entonces dice, ¿por qué es más higiénico? Y él hace el chiste que decís vos, que dice, bueno, córteme las uñas y más higiénico. Entonces, para mí hay un montón de temas que yo no sé, te digo la verdad, vos hablas así de tranquilo y te escucha alguien que no es de la colectividad judía y dice, este tipo está loco, y estos dos que lo están entrevistando está más loco, porque así en el África hay mujeres que le sacan el clítoris, y yo cuando lo leo digo, pero están todos locos, por más que, por eso me interesa, vos que sos cirujano, que vos decís, está bien, no afecta la parte sexual ni de, ¿cómo se Urinaria. dice? Urinaria, perfecto. Pero seguís mutilando algo y hace falta eso, porque ¿de dónde sale esa costumbre barbárica? ¿Entendés? Que se lo haces a un pibe que no elige. Entonces, es un tema. Yo te digo la verdad, si uno se lo pone a pensar mucho, dice, estamos todos locos, o no sé, qué sé yo. Primero, yo no digo que es una mutilación, porque si fuese una mutilación tampoco lo podría hacer y ni me animaría a hacerlo. Créeme que soy soy cirujano, pero soy la persona menos agresiva que hay. Sí. Voy a un casamiento y no soy capaz de tirar arroz a la novia. Pero le cortaste. ¿Entendés? Pero yo lo siento que es una mutilación. Es una marca que te cambia la parte estética y vos te vas a acordar que sos judío para toda la vida. Ahora, es verdad que el chico tiene 8 días y no elige, pero muchas cosas que nosotros educamos a nuestros hijos, tampoco les preguntamos dónde los queremos educar o cómo dónde quieren ser educados. Vos lo mandás a la escuela, lo mandás, le pones límites y cosas. Bueno, esto es una Y le pones también un arito a las chicas, cuando generalmente nacen. Les pones un Bueno, arito por y eso tampoco les no. consultás. Pero no se Está pone bien, más, Uri. No se pone no, más depende. cuando nacen a las nenas. Yo a mi hija le dije, le Pero y si vos puse. le Si cortás no, el pito a tu hija, ¿qué no le vas a poner le cortás el pito a tu hijo, poner un arito a tu hija? Es una pavada que me está cargando. Pero te quiero no sé a quién le decir, dolió más, te digo. Gregorio, ¿es verdad que es más higiénico? No, no tiene nada que ver como excusa para decir, no, se lo corté porque es más higiénico. No, no tiene nada que ver, o sí. Lo de higiénico es más higiénico. Pero yo no puedo decir que tu amigo no judío o no circuncidado no sea menos higiénico que yo. Claro. Yo creo, y en eso hay gente que escuda decir, hago el Brit Milá porque es más higiénico, y eso es una mentira. En vez de decir, lo hago porque soy judío, lo hago porque es más higiénico. Claro. Yo en ese aspecto te diría que es algo cultural, Claro, yo donde estoy de acuerdo. realmente nosotros como judíos lo hacemos, y hay cosas que no se piensan. Como vos decís, tal vez yo lo pensé hace 2 veces, tal vez no lo hago. Claro. Pero esto forma parte de un sentimiento, y que no, es muy difícil explicar por qué. A ver, yo quiero a mi señora, quiero a mis hijos, pero no voy a decir porque esto y esto. Yo los quiero porque los quiero. Bueno, yo quiero hacer mi vida porque quiero pertenecer, quiero hacerlo, pero no puedo buscar una explicación racional. Es parte de un sentimiento. Y creo que ahí está el quid de la cuestión. Sí, Si no, es empezar a creo que buscar eso es. otras vueltas. No, está bueno porque me hasta sorprende tu explicación, Gregorio, porque yo pensé que justamente por ser cirujano nos ibas a dar una explicación bien médica de por qué era, porque también lo tengo anotado, que viste que en Estados Unidos mucha gente cuando nace el hijo se lo hace en el hospital, ¿no? En la maternidad. Entonces, acá en Argentina no es costumbre ver hombres circuncidados. Yo cuando estaba con chicos que no son de la colectividad judía, como que me da vergüenza, ¿no? Que me vean el pito cortado porque te cargan. Pero, Entonces yo lo Gregorio, que digo es, sí. no, pero la pregunta era para Gregorio. Vos, Gregorio, hacés el Brit Milá tanto en un lugar público, en un templo, en un salón de fiestas, o también se lo puedes hacer a una persona en un quirófano, ¿no? En quirófano. ¿Puedo volver un poquito atrás a un Sí, comentario anterior? sí, lo que quieras, sí, sos vos. 2 cosas. Una, no fueron los judíos los primeros que circuncidaron. ¿De acuerdo? Eso la creemos nosotros.
No, ya lo hablamos en un episodio de arqueología que varios pueblos de la Mesopotamia también lo hacían. No, Sí, pero obvio. fenicios, filisteos, si vas a ver los mayas y los aztecas, mirás, en México están circuncidados. Qué bárbaro. Los filisteos, la diferencia entre ellos y nosotros, y ahí está Abraham, que lo tomamos como una pertenencia al pueblo. Todos estos pueblos desaparecieron y nosotros quedamos. Y ahí está. ¿Y los otros pueblos cuáles, según tus conocimientos, en esto yo no sé mucho, yo sabía que muchos pueblos en la Mesopotamia se circuncidaban, excepto los cananeos, porque una de las diferencias centrales entre los cananeos y los israelitas, digamos, los descendientes de Abraham que van a habitar esa tierra, eran los hebreos, descendientes de Abraham, eran circuncidados y los cananitas no. Pero en Egipto no, porque en Egipto también se circuncidaban. ¿Y los otros pueblos, cuál es el racional? ¿Tenés idea? ¿Que lo hacían? Sí, ¿por qué? Por una Si tema no- de si- higiene, porque estaban en el desierto y encontraron que esto era más higiénico en ese momento. Era más, esa es una explicación. Pero vuelvo a repetir, entonces, nosotros sí, los egipcios que lo hacían no son el Egipto de ahora. Por eso te decía, todos estos pueblos desaparecieron y nosotros quedamos como pueblo. Y el otro comentario, en Estados Unidos el 99% de la población está circuncidada. Claro. Te puedo decir que un sexto de la población mundial está circuncidada. O sea que Canadá, la gente, muchos de México, Inglaterra, y todo el mundo musulmán. el musulmán también. Entonces, no es que somos los judíos solamente que circuncidamos. Nosotros lo hacemos con otra connotación y tradicional, y podemos entrar ya en la parte tradicional que no es la parte médica. Pero quería comentar estas cosas porque es importante para... No, está muy bueno. La No, y diferencia. creo que está bueno, Gregorio, esto que decís, de marcar una diferencia. Muchas veces tratamos de, me parece, ¿no? En la modernidad en la que vivimos y con muchas críticas desde el exterior, donde todo se trata de racionalizar y homogeneizar, vivimos como toda una crítica, de decir, ¿por qué lo hacen los judíos? Y muchos judíos a veces sentimos que tenemos que explicar nuestras prácticas y nuestras costumbres desde un punto de vista racional. Es decir, no sé, no comemos cerdo por el origen de la triquinosis, o descansamos en Shabbat por la importancia del descanso del cuerpo humano, o la tierra la dejamos descansar cada 7 años para que recupere sus nutrientes, o hacemos la circuncisión por una cuestión médica o higiénica, y está bueno esto que decís, decir, no lo hacemos por esto, no lo hacemos por ese punto de vista médico, racional, nutricional, que mejor lo hacemos porque es nuestra costumbre, lo hacemos porque es una mitzvah, porque es lo que nos hace ser diferentes en un buen sentido a otros pueblos y es lo que nos identifica, ¿no? Entonces, me parece que no hace falta caer en la apología de que lo hacemos porque hay un conocimiento científico que nos hace diferentes en ese sentido mejor, sino eso es una cuestión cultural. Como cada cultura tiene sus cuestiones, nosotros tenemos estas, ¿no? Me parece que eso es importante. Y Gregorio, yo tuve mi primer hijo, Noah, nació en los Estados Unidos y como me vieron con kipá, ¿no? Y mi apellido es romano, mi mujer es Cohen Saban, se dieron cuenta que éramos judíos, nos preguntaron si íbamos a hacer el Brit Milá, la circuncisión ritual judía, luego, y entonces no lo hicimos en el hospital, y a los 8 días el Moel allí en Nueva York hizo el Brit Milá a Noah. Pero tengo un par de preguntas ahora entrando más al pero Brit pará, Milá en Uri. sí. No le contesté a él una pregunta. No, pero por eso, pero explica cómo Ah. funciona en Estados Unidos, que hay un cirujano especialista en circuncisión que en el hospital te dice, che, ya nació, ¿al cuánto tiempo? Yo no tengo idea cómo funciona, que dicen que el 99% de la población de Estados Unidos está circuncidada, cómo funciona el sistema en la práctica para que sea algo que se lo haga todo el En mundo. menos de 24 horas después lo circuncidan. 24, 48 horas se hace en Anelserí, lo ponen al bebé en una camillita, parece como que lo crucifican porque lo atan de pies y manos, y lo hace el obstetra, lo hace ahí. ¿En serio? Y a las 24, 48 horas, ya Qué directamente, por eso que dicen factores médicos el octavo día, es el octavo día, y no es un tema médico porque que sangra menos o porque está mejor el chico. Octavo día por tradición nuestra. Y eso lo explicas vos, Uri. Pero
No, claro, eso es entonces, interesante porque muchas veces apologéticamente en la tradición judía decimos no, al octavo día, porque al octavo día las enzimas, ¿no? Muchas veces escuchamos como estos mitos que las enzimas están más preparadas y que es el momento ideal en el cual todavía no siente tanto dolor, pero a su vez el niño puede cicatrizar Exacto. rápidamente, lo que no puede, digamos, lo que está Exacto. diciendo que a nivel médico es todo mito eso, que a los 24 horas se puede hacer y perfectamente. y lo hace con una. Pero la diferencia, y por qué el no judío, mi compañero médico no judío no lo entienden, porque entonces uno tarda 4 o 5 minutos en hacerlo. Pero tiene al bebé llorando y está el médico con la enfermera y el bebé. ¿Y quién lo escucha? Nadie. Pero si yo tardo 4 o 5 minutos un Brit Milá con toda la gente que me está mirando, yo me muero y me matan. Realmente, mirá, yo hago llorar a todos los bebés. Cada vez que estoy más grande, me cuesta más escucharlos llorar. Por eso la forma mía de trabajar es muy rápida, muy simple, pero porque quiero que lloren lo menos posible. Es un tema mío de sentimiento. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es? Segundos, ¿no? La parte médica durará 15 segundos. Con Abrahot puede ser 2-3 minutos, como mucho. Tiene un timer que es antes, durante, después no se frena. Pero es muy rápido. Y termina el ¿Cómo? ritmo, yo le levanto el bebé y 15 se segundos. Pará, Gregorio, explícalo de vuelta. ¿15 segundos? ¿Qué? 15 15 a 30 segundos. segundos como mucho. No, ¿qué? Y ya lo cosés, lo cortás, No lo tenés ponés que todo con la cosés. ¿Qué curita. cosés? No, Celo? no No cosés coser, con la nada. curita, no sé, le ponen la curita, no sé qué hace. Nada, mira. Explícalo, a ver, ahí está, Me explícalo, invite y porque venís ni a ver yo sé uno. cómo Me es. invite y venís a ver uno. No, porque yo, viste, cuando hay un Brit Milá están estos locos que se creen que hay bendición, después, viste, van al, ¿cómo se llama? El que es el... se me fue Que el era nombre. Brajot. Que El el Sandak. Sandak de El, Brajot. el Sandak, ¿no? Pero bueno, yo que iba a Jabad, están todos al lado del pito, porque como si te salpica la sangre, tenés más bendición, vas a vender más en el local de Flores o del Once. Pero digo, yo no lo puedo ver. Entonces, contale al público cómo es. Está bueno que lo cuentes, porque yo no me impresiono, yo Dale, no lo ¿cómo es puedo el ver. proceso? ¿Cómo es el ¿Cómo es el proceso y todo? proceso? Está bueno que lo cuentes. Médicamente, No. ¿cómo es? Médicamente lo que se hace primero es se apoya el bebé sobre un almohadón, se saca el pañal, se lo higieniza muy bien, se desinfecta, y después son 3-4 pasos, que primero despegar el prepucio del glande, porque siempre está muy pegado, es normal que sea así. Después se levanta el prepucio con una pinza y se protege con otra pinza el prepucio del glande, o sea, de la cabecita, para que cuando uno corta no lastime. Se corta con un bisturí, que es una hoja muy filosa, una hoja quirúrgica, y después se baja la piel para que, con la mucosa, para que no vuelva a formarse la piel para arriba. Y ahí terminó todo, se pone un talco y se acabó. No, pero no le ponen para que no vuelva a subir como una curita. Yo me acuerdo que mi hijo tenía una curita. Yo no le pongo. Ah, ¿no? ¿Nada? Eso depende de cada modelo cómo trabaje. Yo no al principio le ponía, con el correr del tiempo, la experiencia me llevó a que no le pongo nada, solamente un talco cicatrizante por 3 días y nada más. Lo levanto al bebé, se va calmando y ese día tiene que pasar un día normal y al otro día un día normal. Esa es la experiencia de Quiero trabajo. contar algo, quiero contar algo, ¿no? Desde el punto de vista lágico, ¿no? Y sumarle a los nombres que nos explica bien a nivel médico y a nivel de Moel Gregorio la terminología lágica. Según la tradición judía hay 3 pasos del Brit Milá, que originalmente era un único paso y luego se terminaron en 3 pasos. Y quiero contar por qué. El paso original se llamaba el Milá. La Milá, que es la circuncisión, que es cortar el glande y demás. ¿Ok? No, cortar el prepucio. El prepucio. Perdón. Cortar el prepucio. Eso era la milá, lo único que tenías que hacer. Pero en la época, al parecer, según la Gemara, en la época de los Hashmonaim, en la época de los Macabeos y de los Seleucidas, lo que sucedió es que muchos judíos volvían cuando los judíos helenizantes, ¿no? Los judíos que querían parecerse a los griegos y demás, según el mito popular, no sabemos si es cierto o no, volvían a recubrirse con lo que les había quedado, como se volvían a hacer el prepucio. ¿No es cierto, Gregorio? No, que está mal hecho, por eso volvía para arriba. Claro, entonces como estaba mal hecho, pero ellos lo volvían a hacer porque para cuando estaban desnudos en los gimnasios griegos, helenísticos, no parecer diferente al mundo gentil, volvían a hacer. Por eso después de la Milá, los sabios de la Mishnah, en el Tratado de Shabbat, en uno de los últimos capítulos del Tratado de Shabbat, creo que capítulo 19, 20 del Tratado de Shabbat, se nos dice donde, aparte de la Milá, que es cortar el prepucio, hay que hacer la priá. La priá, que es realmente arrancarlo, digamos, o bajarlo, no sé cómo es la terminología. Es bajar bien
la parte de adentro de la piel, que es la mucosa, para que no se vuelva a pegar para arriba. Ahí está. Pegarlo bien Entonces, de la cabecita, del glande. eso es lo que llamaríamos la priá, ¿no es cierto? Milapria. Y el último, que creo que vos no hacías referencia, o hacías referencia de alguna forma, que creo que es la más discutida entre el mundo ortodoxo y no ortodoxo. Eso te voy a decir, la pinza, que ¿no? Esa es la discusión con los no, ortodoxos. no, eso son dos cosas. Uno es, voy a esto y después voy a la pinza, que es el tema de la metzitza. La metzitza, metzitza directamente viene de la succión, porque en la época de la Mishnah, y después en la Gemara se explica que se hacía una metzitza, una succión, en la cual generalmente se sacaba el resto de la sangre que quedaba, y dice la Gemara, mi pneia sacana, por el tema del, por el peligro, porque esa sangre se podía infectar. Entonces se sacaba esa sangre para que no se infecte, ¿no? En realidad, excelente tu acotación. Lo que pasa es que yo te lo comento así en el mundo ortodoxo, me la sacan volando. Algunos ultra ortodoxos lo siguen haciendo, algunos ponen con una pipeta, pero succionan el pito. Pero tiene su explicación. Acuérdense, no sé si ustedes vieron, ¿te acuerdas de la película del Lejano Oeste cuando le mordió una víbora? Entonces chupaban la herida y para evitar una infección de afuera hacia adentro. Entonces trataban de absorber para que no se infecte. Mi interpretación es que la metzitza forma parte de eso, para succionar y evitar que esto se infecte. Sí, Aparte, pero que se puede hacer... decían que la saliva tiene factor de coagulación. Yo no lo creo. Pero remontémoslo esto. No, pero esto quiero explicar esto, quiero explicar. Entonces tenemos la milá, muy antigua en la época de Abraham en adelante, Moshe y demás. Después la priá, esto de bajarlo desde la época del siglo I, siglo II antes de la era común, y de aparecer desde la época de la Mishnah del siglo I, el último que era la metzitza, que era la succión, que quiero explicar para los que no saben, literalmente que era, succionaban con la boca. En un momento succionaban directamente en el pito con la boca, ¿sí? Y otros lo hacían, hoy en día la mayoría ya no lo hace, la mayoría lo hace con una pipeta, una suerte de pajita, de sorbete en el cual succionan, pero en el mundo conservador, en el mundo reformista, no se hace ni de una cosa ni la otra, primero por varios motivos. Uno, lo traumático que es verlo, ¿sí? Porque yo lo he visto, lo traumático que es verlo. Segundo, porque si la metzitza tenía el objetivo de los rabinos para evitar la sakana, para evitar el peligro del recién nacido que no se le infecte, hoy en día está demostrado, y pasó en Nueva York hace un par de años, que cada tanto hay casos de rabinos que moalim que tenían herpes, por ejemplo, o que tenían una enfermedad y se la transmitían al niño en ese contacto, por lo cual también hubo un gran revuelo en eso. Y aparte por entender que la metzitza, de vuelta, en ningún lugar de la Mishnah ni en la Gemara se dice que tiene que ser con la boca. Vos tenés que absorber, la metzitza es la absorción de la sangre. Y vos lo absorbés la sangre, Gregorio, también, pero con una gasa y con talco. Entonces se cumple de igual, no, pero quiero explicar esto porque muchos ortodoxos dicen, no, porque no hacen la metzitza y es alajá le Moshe Misiná. No, primero que no es eso, no es alajá le Moshe Misiná, y es un decreto rabínico para el cuidado de los niños. Y hoy, para cuidar a los niños, lo que menos tenés que hacer es acercar la boca ahí, si tenés otros medios para cicatrizar la herida, ¿no es cierto? Una vez, hace muchos años, voy a hacer un Brit Milá y el abuelo era observante y había invitado a un grupo de shohatim que venían de Israel. Entonces se me acerca uno de barba y dice, ¿me permite hacer a mí la metzitza? Porque para mí es una mitzvah, es un honor. Y yo tuve eso un poco nieto y no se la pude hacer y quisiera hacérsela. Digo, mire, de ninguna manera. A lo sumo preguntarle a los papás que no van a estar de acuerdo. Pero él quería hacer la metzitza en este bebé. Cosa de loco. Sí. Y una pregunta que tengo, entonces, y el tema de que también hay una discusión, ¿no? De usar una pinza más, ¿no? También hay una discusión, Gregorio, Uri, entre ortodoxos. Del Maguen, no, había toda una discusión en el siglo XX, a explicar un poquito más, yo soy de la parte alágica, nunca lo sé explicar desde la parte del procedimiento, pero en el siglo XX o XIX se inventó lo que es el Maguen, ¿cómo se llama? Esta pinza. ¿Cómo es? Clamp, ¿no? Clamp. Es un clamp. Vos podés usar distintos aparatos para hacer el Brit Milá.
Entre ellos es una pinza que separa, como dije antes, el prepucio a cortar y el glande para no aspirar. Ellos usan un maguen, que es un clam que no lo cierra totalmente. Entonces, cuando vos cortás por encima, no estás cortando, primero que lo otro hace más, coagula un poquito, deja menos sangre, o sea, sangra menos, y aparte es más peligroso, porque no cortás sobre algo cerrado y tranquilo. El aparato que yo uso cierra más hermético y vos cortás más tranquilo, sabiendo que no podés lastimar nunca el glande. Pero igual sangra un poco, Bien, que para cumplir bien, eso, ahí sangra. está. Ellos dicen que lo que yo uso, que lo inventó un modelo en Estados Unidos, no lo inventé yo, que corta, ya mata el tejido y vos estás cortando sobre tejido muerto. Entonces no sirve. Y yo lo que explico es que cuando yo corto, sigue habiendo sangre y el tejido es totalmente vivo. De hecho, ese prepucio normalmente a un Brit Milá se lo doy al papá porque lo tiene que enterrar. Dice, la parte C, la parte vuelve a la tierra, del polvo vinitis al polvo bolitis y vuelve a la tierra y se entierra como cualquier parte del cuerpo humano que se saca. Pero en algunos partes... Eso para un minuto, Gregorio, que vas muy rápido y queremos explicar para los que no perdón. saben, que es una no, que es interesante, que el prepucio, ese que se sacó, como que es una parte del cuerpo, y según la tradición judía, cualquier parte del cuerpo que se desprenda porque tuviste una mutilación, un accidente, lo que fuese, y demás, tiene que ser enterrado. Por ese versículo dice, de la tierra venimos y a la tierra volvemos, por lo cual tiene que ser enterrado, y la costumbre es que se entierre en el jardín o en una maceta. Mis papás siempre me mostraban este árbol que creció tanto, ahí abajo está tu prepucio, ¿no? No sé si los otros padres judíos lo hacen. No, Pero no por creció. eso saliste rabino, mira cómo terminó. Yo se lo doy a los papás para que lo entierren, pero te decía que muchas veces yo hago una circuncisión en una familia no judía. Y ese prepucio, a veces lo guardo me lo piden de algunos laboratorios que estudian para estudiar virus, porque es el tejido que más reproducción tiene, porque es de un recién nacido y pueden trabajar muchísimos estudios con ese prepucio. Así que no es un tejido muerto, es un tejido totalmente sano y tiene una vitalidad bárbara. Muchos laboratorios me piden Una pregunta antes que nos olvidemos. Yo te quiero preguntar, Gregorio, ¿vos qué opinás? ¿Al bebé le duele o no le duele? Porque esa es la discusión, creo que debe tener 3000 años. ¿Le duele o no le duele? ¿Vos qué opinás? Yo creería que él no le duele, te voy a decir. Que muchos dolores son aprendidos. Vos sabés que vas a poner una mano en fuego y la vas a sacar antes de ponerla porque no te duele. El bebé la puso y después la sacó cuando se quemó. Ahora, por eso también el trabajo de segundos, de rapidez, porque cuanto más tardo, más le puede molestar. Si vos viste últimamente, o viste algún video, vos viste que lo apoyás al bebé en el almohadón, lo sostenés y ya está llorando. Sí, obvio. No, por eso te pregunto si duele o no duele, porque el llanto no tiene nada que ver. Y termina el Brit Milá, yo lo levanto y se calma y sigue el día normal. Algún chico puede llorar un poco más. Nosotros tres, cada uno distinto. Si vos te golpeás y yo me golpeo en el mismo lugar, cada uno reaccionará distinto. Pero si me preguntás, yo creería que no le duele. Igual se le pone una crema anestésica una hora antes del Brit Milá, se le pone después un spray también anestésico. Son todas cosas que uno, a conciencia y tranquilidad, porque viste, uno quiere estar tranquilo también para el bebé. Pero perdón, los que se hacen en el hospital, Uri, para cerrar con ese tema, que vos decís que lo hace el obstetra, ¿le pone anestesia local? ¿Cómo es para entender la diferencia entre hecha en Lo que pasa es que él trabaja con otro aparato distinto, que tarda más tiempo en coagular, es otra cosa, otro trabajo distinto. Okay. Pero le pone la misma anestesia también. Okay. Bueno. Él pone lo mismo. Pero tengo un par de preguntas más médicas, pero antes de ir a las preguntas médicas, algunos mitos o leyendas del Brit Milá y algunas y esas anécdotas que nos puedas contar con Momoel, porque de 15.000 Brit Milá que hiciste seguramente tengas buenas anécdotas para contarnos.
Una pregunta es, aparte de la milá, la priá y la metzizá, estos 3 pasos en sí que lo haces sobre el bebé, ¿cómo son las bendiciones? ¿Quiénes tienen que hacerlas? Contanos un poco a nivel no médico, sino del ritual del Brit Milá. Para Bien, el que no conoce, que se lo imagine cómo es. bien. Normalmente puede haber una madrina y un padrino, depende de la costumbre sefaradí, si así el mismo padrino puede ser el que lo sostiene. Entre los sefaradim, entre los ashkenazim hay una madrina, un padrino, y la otra persona que lo sostiene es el sandá, que fue un abuelo o alguien en honor a determinada persona de la familia. Entonces la madrina trae a este lugar y se dice Baruch Haba, Beshem Adonai, bienvenido sea el que viene en nombre de Adonai. La madrina se lo va a entregar al padrino y el padrino me lo entrega. Y ya en ese momento yo apoyo primero al bebé en una silla vacía, que es la silla que se deja para el profeta Eliyahu Naví. Así como en Pesach dejamos la puerta abierta, en el Brit Milá dejamos una silla vacía para el profeta Eliyahu Naví, que es el ángel guardián, que va a certificar y atestiguar que se está haciendo Brit Milá. Y se apoya al bebé y se dice, Zekise Eliyahu Naví Zahur Latu, esta es la silla de Eliyahu Naví, bendito sea. Tomo yo al bebé de vuelta y lo apoyo en el almohadón. Normalmente el que debería hacer el Brit Milá de su hijo es el papá. Como el papá no está capacitado, delega la función en el Moed. Perdón, Gregorio, dame un segundo, quiero explicar esto, que es, según la Gemara, en el Tratado de Kiddushin, es uno de los tantos mandamientos que son mutalot a la ab, que el padre es responsable de hacérselo a su hijo, el Brit Milá. Dice, le moló, lifdotó, que hay que circuncidar a tu hijo, que hay que redimirlo a los 30 días en la mitzvah de Pidyon Aben, que hay que enseñarle Torah. Digamos, también enseñar Torah no depende de la escuela judía o del rabino de turno o del moré, debería ser de todos los padres, pero como vos bien explicás, la mayoría de todos nosotros como padres no tienen la capacidad para hacer el Brit Milá, por lo cual pasa a delegarlo al Moed, ¿no? Entonces, el papá dice una brajá, asumiendo la responsabilidad por hacer el Brit Milá de su hijo, de acuerdo a Abraham Avinu, al profeta Abraham. Y después yo digo una brajá, asumiendo la responsabilidad y el honor que me confiere ese papá de hacer el Brit Milá de su hijo. Enseguida, bueno, ya todo eso tiene un timing, va todo junto, las brajot se mientras yo voy preparando al bebé, y hago el corte en particular. Una vez hecho el corte, hay una brajá que dicen los presentes, yo la hago en castellano, participando de la ceremonia, que dice que Shem, Shenignaz Labrit, que Nikanes la Torah, la Jupá, Ulemasil Toem. Que así como ingresó en el Brit Milá, que ingresa en el estudio de la Torah, en la vida de buenas acciones y en la santidad del matrimonio. Todas estas 3 cosas resumen una vida plena judía. Que sea una buena persona, que estudie y que pueda casarse y dar continuidad judía. Y por último, ya casi estoy terminando, porque todo esto es rapidísimo, levanto al bebé, levanto la copa de Kiddush y se le pone el nombre en Ibrit que los papás pensaron para ese bebé. Ahí es el momento de poner el nombre al bebé y se termina. Que la costumbre de muchos, la costumbre tradicional es no decir el nombre hasta el 8º día, ¿no es cierto? En muchos en el mundo tradicional, pero en mi familia también, el nombre de Noah, Moshe, ¿sí? Su nombre en hebreo se lo pusimos ahí en ese día. Así es, el último día. Y se levanta, termina con Sheheyano, agradeciendo por el participar y vivenciar este momento. Básicamente esas son la ceremonia en particular. Después, ¿y tiene que haber minyan, sí o sí o no? ¿Tiene que haber minyan o no? No, para nada. Creo que es una de las pocas ceremonias, o casi la única, que permite no tener minyan. Porque acá en Buenos Aires o en Nordelta seguro que vas a tener muchos judíos para tener un minyan. Pero ubicate que te vas a algún pueblo del interior y no tenés minyan. Y por eso no se deja de hacer un Brit Milá el 8º día. Distinto Shabbat, cosas que es el viernes y tenés que preparar, sábado lo mismo. Pero Brit Milá hay que hacer. Así que no hace falta nada. Y si nace en Shabbat, bajo un par de datos más que son interesantes, si el niño nace en Shabbat, tiene que hacer el Brit Milá en Shabbat.
¿Vos cómo Bien. solés hacer? Sí, Sí, no sé qué. acordémonos que tenemos el calendario lunar, que si nace el viernes pasado la primera estrella, ya es Shabbat. Y si nace el sábado a las 8 de la noche, ya es para el domingo. Pero si es Shabbat, se hace justo Shabbat, salvo que sea de cesárea. Si un chico nace un Shabbat y de cesárea, se hace el día siguiente, que es el domingo. Lo mismo tiene estas reglas rigen para los Hagim. ¿Por qué? Porque es una mitzvah hacer un Brit Milá en Shabbat o en Hag, en festividad. Lo que pasa es que si yo diría, bueno, como es una mitzvah, yo voy a programar la cesárea para el sábado, hacer el Brit Milá del Shabbat. Entonces, como la cesárea Pero si puede fue una venir, cesárea de emergencia, yo siempre escuché eso, pero si fue una cesárea de emergencia, vos no sabés si fue de emergencia. Y como no sabés, ante la duda pasa el domingo. Está bien, pero vamos a hacer un ejemplo práctico, profesor. Si un chico nace un viernes a las 2 de la tarde, ¿no? O a la 1 del mediodía, ¿el Brit Milá no es el otro viernes a la 1 del mediodía? sí. Porque No, se eso es cuenta otro el- No, a la viernes. mañana. El No, a no, otro la no, viernes mañana. durante el día. no, pero lo que quiero decir que uno erróneamente piensa que si el chico nació el viernes, digo a la 1 del mediodía porque era totalmente de día, ¿no? No fue pasando el día por el tema de cómo se cuentan los tiempos en el calendario judío. Pero digo, si un chico nació el viernes al mediodía, no es el otro sábado, no, porque se cuenta el día que Viernes. nació el viernes es uno, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son 8 días. Pero la mayoría de la gente siempre dice, nació el viernes, uy, cae el sol. Digo, no, cae el viernes. Me dice, no, pero esos son 7 No, días. claro. No, tenés que contar el día que nació. Es ¿No? exactamente la otra semana. No, Exactamente el pero otro todo el día. mundo piensa que es, Uri, la otra semana un día más, porque son 8 días, ¿entendés? Yo lo Nadie explico cuenta, distinto. Nace el lunes al lunes siguiente, martes al martes siguiente. son Ahí 7 contá días, como te dice querés. la Contar gente. 7 días o 8. Si No, pero a querés mí, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo y lunes, o querés lunes, martes, miércoles y llegás al lunes. no, está bien, es una pavada, pero a mí siempre Sí, me sí, sí. pasa que yo le digo, no, el día que nació lo tenés que contar, Sí. contalo con los dedos, te vas a dar cuenta que si nació un viernes se hace el otro viernes, no se hace el sábado. Pero, Y escúchame, Uri, después, yo tengo una anécdota sí, ahora dale. déjame esta que está interesante. Porque acá estamos hablando de 8 días, si nació un día, si fue cesárea, todo. Yo te quiero contar que yo no podía tener hijos, ¿no? Y te hacen hacer un montón de cosas, ¿no? Cuando no puedes tener hijos. Una de esas fui a la tumba Ragel, di 7 vueltas con un hilo rojo. Hice un montón de cosas que no viene al caso, pues sería tema de otro podcast. Dentro de las que me dijeron, no, vos tenés que ser Sandak. Dije, bueno, está bien, no hay problema, pero ¿de dónde? ¿Viste? Dice, no, esto es una fundación en Israel. Yo estaba en Israel, Uri ya sabe dónde voy. De chicos rusos que le vamos a hacer el Brit Milá. Dije, ¿pero qué edad tiene el chico? 20 años. No, para nada, déjame joder. Entonces, hablemos de eso, Gregorio, porque nos estábamos obviando. Vos haces un montón de Brit Milá a gente adulta, ¿no? Porque eso no estábamos hablando. Y yo le tuve que tener la cabeza a un tipo de 20 años ahí, y el Sandak le hizo el Brit Milá ahí delante mío, casi me desmayo. Yo obviamente estaba así, no vi nada. Pero vos también tenés un montón, ¿no? De Brit Milá, de circuncisiones adultos, ¿o no te dedicás? ¿Cómo es? No. Pero, a ver, otro día me explicás bien qué viste vos ahí, porque la verdad No vi que. nada, porque me desmayo, te Bueno, dije yo. Pero ¿y gritó el ruso o no? te soy sincero, fue tanto el impacto que no me acuerdo. O sea, me Bueno, acuerdo de estar ahí Y teniéndole, pero habrá pero estado anestesiado, ¿no? Habrá estado no, pero yo te anestesiado. explico, es muy simple. Yo trabajo mucho con adultos, o con chicos que no le hicieron el Brit Milá de recién claro, a ver. nacidos, o con muchachos que se convierten, todo. Sí. Pero ya pasando un tiempo de los primeros meses, hasta los 3 meses más o menos promedio, un poquito más, menos, depende del chico, y yo cuanto antes mejor, si no lo hiciste a ese momento, ya es una cirugía en un sanatorio. No, esto fue en. Bueno, yo te explico cómo yo lo manejo, me parece una locura trabajarlo distinto. Si es y te digo, hasta los 15, 16 años, van a un sanatorio con anestesia general, se lo duerme, porque yo no puedo pretender que un chico de 12 años esté quietito y bancarse una cirugía media hora, que es lo que dura una circuncisión en un chico así, porque vos tenés que, ahí sí tenés que coagular, hay muchos vasos que sangran, tenés que dar puntos, es una cosa, eso es cirugía. Bueno.
Y cuando yo trabajo, un adulto, un chico grande, va con anestesia local, son cirugías que termina y se van caminando a la casa, y un postoperatorio muy bueno, sin dolores, toman 1 o 2 calmantes en el postoperatorio, pero el tratamiento es de un cirujano, no es de un modelo. Eso es el ejercicio ilegal de la medicina ya, porque hay otras cosas. Yo a veces escucho que le hacen una circuncisión a un adulto en una casa. Bueno, Sí, es no, una esto no. vergüenza. Pero perdón, No, los y aparte, árabes. el riesgo es mucho mayor, ¿no? Imaginás. Pero escúchame, Gregorio, ¿y los árabes que lo hacen a los 13 años, cómo hacen No, los los musulmanes? musulmanes. Los Los musulmanes, perdón, musulmanes, dije. no árabes. ¿Cómo hacen los No, no lo hacen musulmanes? a los 13 años, explica Gregorio, es hasta los 13 años. No, tampoco. Expliquemos bien, No, 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 ¿no? no. Esa es nuestra deformación por Abraham, Isaac y Ismael, nada más. El Corán marca la circuncisión, pero no marca la fecha de circuncisión. Ah, Por eso Entonces, digo que dices hasta los 13 años la costumbre del mundo musulmán. Hay muchos que lo hacen recién nacidos también. hoy la mayoría de los musulmanes que entienden lo hacen de recién nacidos. Yo trabajo mucho con musulmanes. ¿en Porque serio? sí, ellos no tienen quien les haga la circuncisión, no hay y generalmente recurren al Moel. Qué No, bueno. perdón, no, pero Gregorio, esto que estás diciendo, yo Está cuando buenísimo. pensé el podcast no lo dije, pero quiero hacer énfasis en esto porque es maravilloso y algo que la gente no sabe. En el mundo musulmán, generalmente, y más cuando están fuera de los países árabes musulmanes, no hay moalim y no hay shohatim. No tienen sus Sí. matarifes rituales para halal y tampoco tienen sus moalim. Y esto es algo de diálogo judío-musulmán, digamos, en la práctica, que conozco muchos shohatim, muchos musulmanes que compran carne kasher cuando comen halal. Y que también A ver, recurren a los moalim nuestros. Eso es muy interesante. Quiero que hables un poquito del tema que me parece fascinante. yo tengo muchos amigos y gente musulmana que realmente aprendí demasiado con ellos. Ellos me comentaban que, por ejemplo, había el matarife de ellos, va con otro yotojatín, él consiente más yotojatín a hacer la carne kasher. A nivel de la circuncisión, una vez me encuentro había un imán en la casa. Entonces me dice, ¿me permite hacer una oración? ¿Cómo no? Y cuando la dijo en castellano, era la misma brajot que las nuestras. No, ¿en Eran serio? iguales. Y le digo, terminó y dijo, me regala el papelito. Y lo tengo guardado en recuerdo. Porque es interesantísimo. Y cuando vos entras a una casa muy observante, vos ves que las mujeres están cubiertas con el yador, no te saludan, no te dan la mano como las mujeres ortodoxas observantes. O sea, estamos en las mismas costumbres, solamente que son musulmanes y nosotros judíos. Sí, Pero y somos eso primos. creo que hay que hacer una salvedad, que en ese sentido los musulmanes son mucho más abiertos que los judíos. Los musulmanes permiten carne kasher, pero los judíos no aceptamos carne halal, y los musulmanes permiten un moel judío haciéndole una circuncisión musulmán, pero los judíos no aceptamos que el moel no sea judío. En Mirá, ese sentido, hay que hacer referencia que en ese sentido son mucho más abiertos de lo que somos nosotros, ¿no? Vamos a decirlo con todas las letras. mirá una cosa que me marca para toda la vida. Yo me inicio y un médico amigo me recomienda una familia musulmana para hacer la circuncisión. Se llamaba familia Ape. De esto te hablo hace 38, 39 años. Entonces vienen al consultorio el abuelo con los papás. Voy a hacer la circuncisión y le digo, señor, si usted quiere hacer una bendición, algo, háganlo. Yo no sé el ritual de ustedes. Yo no voy a hacer la operación y ustedes hagan lo que quieran. ¿Qué me contesta el señor? Haga usted la bendición. Digo, no, pero yo soy judío. Dice, mire, doctor, que se llame Jehová, Alá, Dios, Adonai, es el mismo Dios, solamente que tenemos distintas formas. Hágalo usted. Obvio que yo no hice ninguna ceremonia. Pero mirá la grandeza de este hombre de pedírmelo a mí la bendición. Nosotros, como decís, Uri, no lo hubiéramos hecho nunca.
No, por eso me parece interesante como para marcarlo y ser realmente, sincerarnos y decirlo, ¿no? En este podcast que lo escucha tanta gente, judío no judío, que en ese sentido los musulmanes son mucho más receptivos y abiertos, ¿no? El ritual es muy similar y demás. Hay una discusión, no importa, no quiero entrar en el tema, hay una discusión alágica si un judío le debería hacer la circuncisión a un no judío. Muchos rabinos dicen que no, muchos rabinos dicen que sí, que no hay problema, pero vamos a dejarlo para otro momento. Y Gregorio, ya llegando al final, tengo yo una pregunta más y después quisiera escuchar alguna anécdota. Imagino que tenés varias anécdotas buenas, interesantes, cosas que crees que nos pueden llamar la atención. Una pregunta, hay un tema en la halajá que tiene que ver en los casos que los niños nacen circuncidados. Es anolad ma'ul, ¿no? Es el término en la halajá. Aquellos que nacen ya sin prepucio. ¿Esto médicamente existe? ¿Te pasó? ¿Cómo se trabaja en esos casos? Digo que sí, que lamentablemente existe. ¿Pero ¿Cómo por qué digo lamentablemente? lamentablemente? Porque cuando un chico nace circuncidado es porque nace con una malformación congénita que se llama hipospadia. Y eso lleva a una posible cirugía posterior. O sea que yo prefiero que nazca no circuncidado porque no tiene ningún otro problema. O sea que es una malformación, nacer, digamos, sin prepucio es una malformación genética. Que esa hipospadia puede ser chiquitita, se llama en la cabecita nada más, y no tiene problemas posteriores. Pero si nace con una hipospadia más importante, lleva a cirugías de un chiquito, que es una lástima, nadie quiere someter una cirugía a su hijo. ¿Y cómo se hace entonces? ¿Cómo se le ingresa al pacto de Abraham cuando no se puede cortar el prepucio porque no tiene? La tradición contempla que hay casos que no se pueden circuncidar. Este caso, chicos que nacen con hemofilia, con problemas de coagulación, y ante el riesgo de vida del chico, está autorizada la no circuncisión. Y en este caso lo que se hace es un pinchacito para que salga una gota de sangre. La tradición dice que para hacer un Brit Milá tradicional tiene que ser una gota de sangre. Yotzet Tipat Dam Brit. Que salga una gota. Entonces lo que se hace es un pinchacito, sale una gota de sangre que se muestra, se dice en todas las brajot y ese Brit Milá es válido. Y también es para los casos, ¿no? Que a mí me tocó hacerlo, yo claramente nunca hice ningún Brit Milá, pero sí hice Atafat Dam, sí me tocó como rabino hacer Atafat Dam, que realmente es con una aguja, digamos, no hay mucha ciencia en eso, digamos. Bueno, una aguja, bueno, no sé. No, yo lo hago, te digo, le pongo igual anestesia local, como para que realmente no sienta nada, y hago un rasponcito para que salga la gota. Claro, es como una aguja. Y no, pero en los casos es, por ejemplo, muchos casos hay, también preguntan qué pasa si, por ejemplo, alguien estaba circuncidado de antes, a nivel médico, o porque tuvo una operación, o porque cuando nació en su país estaba circuncidado, y después se convierte al judaísmo a los 20, 30 años. No se puede volver a circuncidar el prepucio porque ya no tiene prepucio, entonces también en esos casos se hace la tafat dam, ¿no es cierto? Ahí también hay un tema de halajá que depende también de cada uno de ustedes, los rabinos, que es, si la operación fue hecha por un médico judío, ya podría ser válida la circuncisión. Claro, quiero explicar eso a nivel alágico, porque las brajot lo meakvot, hay un término muy importante en la halajá, que las bendiciones que se hacen no te anulan el ritual si esas bendiciones no estuvieran. Entonces, si el médico, no sé, se llamaba el doctor Goldman, el que hizo la operación de la circuncisión no ritual, no como Brit Milá, sino con circuncisión, muchos consideran que ya el Brit Milá igual está hecho, aunque la mayoría consideramos que hay que hacer un toquecito de sangre más. Sí, corresponde. Es mejor, bueno, por lo menos se completa todo, y la persona esa se siente más cómoda, más tranquila. Correcto, eso también, hay una parte psicológica, más allá que le digas, no, igual el médico era judío, el que te hizo la circuncisión cuando eras niño, médica y no ritual, hay algo como que se sienten como que falta el ritual, ¿no? Y que también le pasa a muchas familias judías, porque hay familias judías que quizás no son nada tradicionales y que se podían hacer la circuncisión en el hospital, en la clínica, directamente cuando nace el niño a las 24 o 48 horas. Sin embargo, desean hacerlo en su hogar porque dicen, si lo voy a hacer no es por la cuestión médica, es por el ritual, es por el pacto, es por el estar adentro. Y quiero decir algo más que siempre es una discusión que tengo con muchos colegas y que muchos... Si bien el Brit Milá es la introducción al pacto del pueblo de Israel, si un niño nace en el mundo judío conservador y ortodoxo de una madre judía, ¿sí? Ya por nacer de la madre judía, aunque no te hagan el Brit Milá de niño, vos seguís siendo judío. Esto es muy importante aclararlo.
¿sí? Es muy importante aclararlo. Digamos, no es que te hace no judío no tener Brit Milá, pero siempre le digo a las familias, ¿no? Siempre cuando hay matrimonio mixto, y quiero que nos cuentes esto del tema de los matrimonios mixtos también, Gregorio, un instante, que se lo hagan el Brit Milá a los chicos, aunque no estén seguros de cuál va a ser la decisión de cómo van a criar al hijo en esa familia, porque es mucho más traumático hacérselo más tarde, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu postura en esos casos? Bueno, mi postura es que hacer el Brit Milá, si los papás quieren, ¿no? Ya el consultarlo es porque algo les pica como para poder hacer el Brit Milá. Y como vos decís, prefiero hacer un Brit Milá o una circuncisión de un chico recién nacido y que no es lo mismo que hacerlo de grande, que va con un sanatorio, con otro tipo de anestesia y otras cosas. Yo realmente defiendo mucho a los matrimonios mixtos que lo quieren hacer, porque por lo menos le están dando ya algo para que se puedan iniciar. Si no lo hacen, ya está de un lado casi que no va a ser ni Brit Milá, ni judío, ni nada. Si por lo menos lo circuncidaste, ya diste un pasito para que después continúe y no le estás frenando o negando algo. Uh-huh. Y yo siempre tengo una anécdota hace muchos años, cuando yo recién me iniciaba, tengo 2 Brit Milá que programo para lo que sería el 8º día de Pesaj. La noche anterior me doy cuenta de que el 8º día de los bebés había pasado y que no se podía hacer ese Brit Milá ese día de Pesaj. ¿Por qué? Porque era una transgresión, porque el Hag no se podía hacer si no era justo el 8º día. Hace esto 38 años, imaginás que no había teléfono, no había celulares, y consulté con algún rabino amigo, y me dice, Gregorio, mira, no es correcto hacer Brit Milá en Hag, cuando no es justo el 8º día, fíjate cómo lo podés solucionar. El Brit Milá se hace de día antes que caiga la primera estrella. Entonces, yo preferí transgredir, que sea pasado la primera estrella, pero no hacerlo un hack porque también te hubieras todo mal. También lo que hice no era lo mejor, pero por lo menos traté de darles una solución. ¿Cuál es la anécdota? Yo llego a las 2 a la mañana, así también, le toqué el timbre a las 2 casas, y ya tenían preparado para el Brit Milá que iba a ser a las 10 de la mañana más o menos. En una era un matrimonio de los 2 judíos, estaban las medialunas, los sanguchitos de hormiga, todo en la mesa. Pesaj hablamos, ¿eh? En el otro matrimonio, que era el papá judío y la mamá, en ese momento no judía, que después se convirtió, era todo jamés de Pesaj. Entonces digo, ¿dónde está la diferencia? Fíjense, una chica que en ese momento no era judía, cómo cuidó toda la observancia nuestra. Y el otro matrimonio judío ya tenía todo con la niña. Eso a mí me marca, yo respeto mucho a las mamás que se quieren convertir, a los papás no judíos, y creo que hay que abrir las puertas, abrir el corazón y darles una oportunidad. Como charlaba con un rabino amigo y dice, por uno que salvo, ya vale la pena a 100 que otras cosas no sé. Pero perdón, Gregorio, vos en ese caso, en que la madre no es judía, ¿vos decís las bendiciones o no? Para saber. Sí, te voy a explicar cómo se hace. Gracias por la pregunta, porque me permite ayudar. Obvio que todos sabemos que se considera judío todo hijo madre judía. Cuando la mamá no es judía, yo agrega una braja que se llama Gertzele, que es Al Shem Yud. Es una braja más, y le explico a los papás que para que este Brit Milá que yo haga tenga validez, previo al Bar Mitzvah, tiene que reconfirmarlo ante el tribunal rabínico, hacer la conversión del chico. Si lo hacen terminar con la mikve. Claro, si lo hacen de recién nacido, con la anuencia de los padres. Si lo hacen de grandecito, tiene que estudiar. Y se los explico muy bien porque le digo, no vas a hacer que vas a celebrar mitzvah a tu hijo, vas al templo y te dicen, pero usted no puede porque la mamá no es judía. Pero estudia mi Milá. No, te falta algo. Porque si no va a decir que yo lo engañé. Y como no trato de engañar a nadie,
que dejó muy claro que es Hashem Giur y que falta la migbe, toda la conversión del chico. Porque después la mamá que haga como quiera, pero el chico tiene que convertirse. Perfecto. Excelente, Gregorio. Me parece que fue espectacular, ¿no es cierto?, poder conocer una de las profesiones judías más antiguas, con uno de los rituales judíos más antiguos. Y antes de terminar, simplemente ¿tenés alguna otra anécdota, algún caso interesante, algo de esas cosas de, ya con 15.000 Brit Milá hechos, seguramente tengas decenas de historias, pero alguna que te venga a la cabeza que sientas que a los que nos están viendo y escuchando, terminando este hermoso episodio número 95, que le va a gustar escuchar? Mira, la verdad que no, como decís, cada Brit Milá es una anécdota, es algo particular y todos tengo algo por ahí. Yo creo que para mí, podría decir que son un montón, pero cada papá es una individualidad. Pero, y siempre que viene el momento, me acuerdo de todas las anécdotas. Pero voy a comentar algo que, por lo menos hoy me moviliza, yo le hice el Brit Milá a a mis hijos, a hijos de mis amigos, a mis sobrinos, a mis nietos y bueno, todo. Y algo lindo que puedo comentar es que yo tengo un papá que hoy cumplió 94 años y tuve la suerte de que cuando fue el Brit de mis nietos, porque tengo dos, estuvimos todas las 4 generaciones, mi papá que fue el Sandak, yo que fui el Moel, mi hijo y mi nieto. Y la verdad que creo que algo muy lindo, vivenciado, y digo, ojalá que a todos tengan esa suerte como la tuve yo. Y que me parece que simboliza, ¿no?, tu profesión, que tiene que ver con Ledor Vador, de generación en generación y de continuar, ¿no es cierto? Eso que comenzó con Abraham en algún momento y hasta el día de hoy continuamos. Así que, Elo, yo no tengo más preguntas. Gregorio, te agradezco de corazón. No sé si, Elo, te queda alguna pregunta, algo. No, la verdad que muy lindo. Así. Y yo, aparte, sinceramente, tengo a las 4 otro Zoom. Así. Bueno, Yo me queremos quedaría entonces horas, Gregorio. La verdad que muchísimas gracias, me encantó. agradecerte, Gregorio. Bueno, muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gregorio Spiak, un Movel aquí en Buenos Aires, y nos vemos en el próximo episodio, en el episodio número 96 de PLF. Chau, chau. Chao.